Ya en el anterior Cronoticias vimos cómo se inició la vida. Y este Cronoticias va exclusivamente centrado en los primeros microorganismos. Así que vamos al lío. Luca. La teoría de la evolución de Darwin postulaba que toda la vida del planeta descendía de un antepasado común, y esto es Luca, el último antepasado común universal. Luca es el antepasado común más reciente de todos los organismos, y partes de organismos existentes a día de hoy, incluidos nosotros, que no tiene por qué ser el primer ser vivo, simplemente es del que venimos todos, los siguientes. Es difícil saber cuándo apareció por los eventos geológicos que acontecieron, como el bombardeo intenso tardío y la evaporación de los océanos. Pero se calcula que hace unos 4.000 millones de años mínimo. Y en algún punto se separó de las bacterias y las arqueas. En 1960 se hizo patente al descifrar el código genético y ver que era universal, por lo que todas las especies están relacionadas. Y sí, está relacionado con el hongo del que se saca la cerveza. Pero que tampoco era ninguna sorpresa con lo que tragas. Al estudiar los cladogramas, que son los árboles filogenéticos con los que se estudian las relaciones entre especies, se dieron cuenta de que habían especies muy tempranas como las arqueas, de las que se conocen, sobre todo, las extremófilas. Eso sí que son aliens. Un bicho que respira azufre, otro que vive a gustísimo en volcanes, o a 11.000 metros bajo el nivel del mar aguantando una presión de toneladas. Ya hablaremos de estas en un futuro vídeo porque es que son tremendas. Esto nos lleva a pensar que Luca salió de las fumarolas negras de las dorsales oceánicas, donde hoy en día siguen habiendo condiciones extremas. Charles Goose dijo que Luca no era un individuo, sino una comunidad de organismos con una altísima variabilidad genética. Se ha demostrado que los genes pueden saltar entre organismos, por lo que es difícil saber si lo que tenemos delante siempre ha sido así o es una incorporación de algún momento de su desarrollo como especie. Características. Se puede reproducir replicando información genética contenida en el ADN. Tiene varios tipos de ARN. Desde el ADN se expresa el código genético con el ARN, que hace de intermediario para la producción de proteínas. Las proteínas están formadas por los 21 aminoácidos naturales. Hay cientos de enzimas. Usa ATP para transferir energía. Tiene una estructura simple como un procariota, que es el siguiente tema del vídeo. Había menos sodio dentro de la célula que fuera, con el potasio pasa lo contrario, menos fuera que dentro, y tenía un mecanismo anaerobio, es decir, sin ciclo de Krebs. En algún momento explicaré todo esto con detenimiento, porque sé que la mayoría habéis muerto. ¿Y cómo sabemos las características que debía tener un bicho microscópico de hace 4.000 millones de años? Sí, os comento algunas teorías. Hipótesis del ancestro hipertermófilo quimiosintético. Toma, y ahí te has quedado. Las fuentes hidrotermales alcalinas tienen las condiciones suficientes para que se produzca vida. La respiración de Luca debía ser anaerobia, ya que de esta forma los aminoácidos entran antes a las proteínas, y este debería respirar sulfato, azufre o nitrato. Probablemente Luca divergió por un lado de las bacterias, ya que ambas tienen membranas de peptidoglicano, mientras que las arqueas se relajaban en los ambientes hiperácidos de las fumarolas blancas. La divergencia debe ser antigua, ya que incluso la conjugación genética entre ellos es muy difícil. Hipótesis de la bacteria monoderma. Luca viene de una bacteria gram positiva. Solo tiene una membrana, y de ahí evolucionaron por un lado las gram negativas, que tienen dos membranas, y las arqueas. Hipótesis del progenote. Goose dijo que era un protobionte, un precursor incluso del ADN, es decir, un ser vivo del mundo ARN. Una hipótesis que apoya este modelo dice que los tres dominios, bacteria, arquea y eucaria, se originaron por transferencia genética entre las células primarias de ARN y tres virus ADN, originando cada genoma ancestral, que es bastante probable, pero hoy en día es imposible de demostrar. Hay bastantes más teorías, pero me la pelan bastante, así que, next. Procariontes. La célula procariota es un organismo unicelular cuyo material genético está en el citoplasma disperso. No tiene núcleo, que es la principal diferencia con nuestras células, las eucariotas. Se cree que todos los organismos existentes vienen de una célula procariota. Hay una teoría llamada endosimbiosis que dice que las células eucariotas son células procariotas con funciones diferentes asociadas. La estructura celular básica contiene membrana celular, que divide interior y exterior, pared celular en muchas,
que es la capa externa que da rigidez y protección, citoplasma, que es la sopa en la que está todo contenido, nucleoide, que es la región donde está disperso el ADN, ribosomas, que son orgánulos del citoplasma no cubiertos por una membrana y se encargan de la traducción de la información, compartimentos procariotas, cada uno tiene su función bioquímica específica, y pueden tener más cosas, pero eso es más específico. Lo que acabo de contar es general de todos los procariontes. Desde su aparición no han sufrido mucha diversificación, pero su metabolismo es súper variado, al contrario de los eucariotas. Quimiosíntesis. Convertir moléculas de carbono y nutrientes en materia orgánica oxidando la materia inorgánica como fuente de energía. Fotosíntesis. Usar la luz solar como energía para transformar materia inorgánica en orgánica. Nutrición saprófita. Basada en restos de seres vivos descomponiéndolos. Nutrición parásita. Alimentarse del hospedador sin llegar a matarlo. Nutrición simbiótica. Obtener nutrientes de un ser vivo y que ambos salgan beneficiados. Reproducción. Reproducción asexual. Se parte en dos, la célula. Reproducción parasexual. Hay tres tipos. Puede ser conjugación. La bacteria toca a otra con un hilo llamado pili y cuando se conectan los dos citoplasmas, el donante le pasa parte de su ADN al receptor. Transformación. La bacteria va por ahí tranquilamente y va absorbiendo material genético suelto en el medio. Transducción. El agente transmisor, que suele ser un virus, le lleva material genético de una bacteria parasitada a otra sana, para infectarla también. Tipos de células procariotas. Por morfología, tenemos los cocos, que tienen forma esférica, los bacilos, que tienen forma de bastón y se dividen en gram positivas y gram negativas, el vibrio, que es un género de bacterias normalmente patógenas, y los espirilos, que son bacterias en forma helicoidal. Son tan delgadas que pueden atravesar la mucosa. Clasificación biológica. Se dividen principalmente en arqueas y bacterias, y se diferencian en la secuencia de bases nitrogenadas del ARN ribosomal 16S. A nivel molecular son tan diferentes que las han clasificado en distintos grupos, aunque ambas carecen de núcleo. Pero se parecen más un tigre y una orquídea que una bacteria y una arquea. Arquea. Microorganismos unicelulares muy primitivos. Actualmente se considera que se parecen más a los eucariontes que a las bacterias. Originariamente se encontraron en ambientes extremos, pero ahora se sabe que están en cualquier parte. Metanógenos. Viven en ambientes anaerobios, es decir, sin oxígeno. Sacan la energía del gas natural, el metano, CH4. Eso le permite degradar la materia orgánica, que es muy importante. En nuestro intestino tenemos un huevo de estas. Halófilas. Viven en ambientes extremadamente salinos. Hipertermófilas. Se desarrollan en sitios con temperaturas y pH extremos, en sitios con actividad volcánica en las dorsales oceánicas. Ahí nació Chuck Norris. Existe la teoría de que las primeras células simples fueran arqueas hipertermófilas. Bacterias. Organismos microscópicos formados por células procariotas más evolucionadas. Hay que destacar a las cianobacterias, que probablemente sean el organismo más importante de la historia, ya que hace miles de millones de años había tal número de estas bacterias fotosintéticas que consiguieron, a través de la fotosíntesis, cambiar la atmósfera y dotarla de tal cantidad de oxígeno que modificó por completo el medio ambiente. Y esto fue una etapa denominada la gran oxidación. Probablemente os suene de algo. Y bueno, hasta aquí Cronoticias 6. Hasta luego.